En este video vamos a hablar de los comienzos de Juan Domingo Perón en la esfera política. Y para ello es importante remitirnos al golpe o a la finalización de lo que fue el golpe de 1943 o vulgarmente conocido como la década infame. Para ello es importante saber que en Argentina comenzaba a ganar poder los actores nacionalistas, que eran representados principalmente por el ejército. Y aunque Castillo intentó debilitarlos, proponiendo la candidatura de Robustiano Patrón Costas y tratando de desplazar a Ramírez del Ministerio de Guerra, no lo logró, siendo este destituido el 4 de junio de 1943 por un golpe de Estado. En marzo de 1943 se había constituido el GOU, que es el Grupo de Oficiales Unidos, que cumplió un papel importante en el golpe. En este grupo de coroneles se destacaba Juan Domingo Perón, quien pretendía, junto con estos oficiales, las siguientes medidas. En primer lugar, prevenir la insurgencia del comunismo, es decir, evitar cualquier tipo de surgimiento de una ideología que tenga características socialistas o comunistas. Por otro lado, pretendían ignorar la presión que Estados Unidos estaba ejerciendo en ellos para salir de la neutralidad que tenía Argentina respecto a la Segunda Guerra Mundial e incorporarse en dicha guerra. También buscaban evitar nuevas elecciones fraudulentas como las que venían caracterizando el periodo de la década infame y por sobre todas las cosas atender al bienestar de la nación. El general Arturo Rawson, quien encabezó este golpe, asumió como presidente previsional, pero la falta de apoyo que tuvo por parte de sus compañeros hizo que renunciara 2 días después y que fuera reemplazado por el general Ramírez. Y Edelmiro Farrell ocupó el cargo de ministro de guerra, siendo Perón su secretario. Ramírez permaneció en el poder hasta 1944, cuando fue reemplazado por Farrell. Durante su gobierno se reprimió a los opositores, se cerró el Congreso de la Nación, se disolvieron los partidos políticos, se intervinieron varias provincias, universidades, sindicatos, se estableció como obligatoria la enseñanza religiosa en las escuelas y se incrementó el gasto para las cuestiones militares. Bien, siguiendo un poquito con esto, a fines de 1943, Perón fue nombrado director del Departamento Nacional de Trabajo, que luego fue convertida en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Desde allí, Perón se encargó de ubicar a la cuestión social en el centro de las preocupaciones del Estado. Entonces, desde esa secretaría lo que hizo fue impulsar una doble acción hacia los gremios. Por un lado, él estableció que todas aquellas asociaciones que respondieran a las tendencias comunistas y socialistas fueran intervenidas y que sus dirigentes fueran perseguidos y encarcelados, mostrando así una fuerte oposición por estas tendencias ideológicas. Y por otro lado, lo que hizo con aquellos gremios que tenían una tendencia sindicalista distinta a los que tenían tendencia comunista, fue invitarlos al diálogo y a un acercamiento. Esta política fue acompañada por lo que se conoce como la Ley de Asociaciones Profesionales, que permitió la creación de un único sindicato por ramas de actividades, ya sea industrial o sea de servicios. Por ejemplo, podemos hablar de lo que sería el sindicato de los gráficos, el sindicato hoy conocido como el sindicato de los camioneros, es otro, ¿no? Otro ejemplo, y así cualquier otro gremio. Esta política
de Perón permitió debilitar a los sindicatos opositores al gobierno y por otro lado dio permiso para crear gremios que tenían aval o apoyo por parte del Estado. ¿Sí? Entonces, era solamente el Estado aquel que podía otorgarle una personería gremial a un determinado sindicato. Si el Estado no daba el ok, ese sindicato no podía ejercer con una personería. Todo esto a raíz de esta ley de asociaciones profesionales, que permitió que se crearan sindicatos de distintas ramas de actividades, es decir, de distintos oficios, de distintas profesiones, y que por lo general el número de trabajadores que se afiliaban comenzó a incrementarse cada vez más. Perón impulsó numerosas medidas sociales con el fin de dignificar el trabajo. Por ejemplo, las indemnizaciones por despido y accidentes laborales, que son sumas de dinero que se le otorga a un trabajador que es despedido sin causa o que sufra algún tipo de accidente en su trabajo. Otras de las medidas que tomó fue el aguinaldo. Legalmente se llama sueldo anual complementario, que también es otro porcentaje de dinero que se entrega 2 veces al año, en junio y en diciembre. También estableció las vacaciones pagas, es decir, que aquel trabajador que gozaba de un descanso anual iba a tener una retribución económica y que después, cuando se reintegrara, sería descontada. También creó el Estatuto del Peón Rural, que es para darle derechos sociales a los que trabajaban en el sector del campo. También aumentó los salarios mínimos y congeló los alquileres. Con todo esto logró el apoyo, por supuesto, de la clase obrera y de importantes dirigentes sindicalistas, y así comenzó de a poco a acumular cada vez más y más poder. En febrero de 1944, el GOU, o sea, el Grupo de Oficiales Unidos, fue disuelto por cuestiones internas. Al ser nombrado Juan Domingo Perón vicepresidente en julio de 1945 y reteniendo su puesto como ministro de Guerra y su puesto en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se transformó en el hombre más fuerte, políticamente hablando, del gobierno. En 1945, el final previsible de la Segunda Guerra Mundial aumentó las presiones de los sectores aliadófilos, es decir, de los que estaban del lado de los aliados, hacia el gobierno para que éste saliera de la neutralidad. Y así fue como el 27 de marzo de 1945 la Argentina le declaró la guerra al Eje. Con esta declaración de guerra, Argentina pudo firmar un tratado internacional que se llama Acta de Chapultepec, que es un acuerdo de solidaridad panamericana, y con ello pudo ingresar al grupo de las naciones fundadoras de la ONU, es decir, de la Organización de Naciones Unidas. Pero las críticas al gobierno, que tildaron de fascista, continuaron. Se reclamaba al poder del gobierno que no estaba funcionando en términos democráticos, y por ello solicitaban que entregaran justamente este poder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que se llamara elecciones. Para ello, los opositores al gobierno convocaron una marcha que se llamó la Marcha de la Constitución y la Libertad, de la cual participó principalmente la clase media, estudiantes universitarios, los sindicatos opositores al gobierno que no tenían participación en el gobierno, la sociedad rural, por supuesto, y la Bolsa de Comercio. En respuesta a esta marcha, el gobierno declaró el estado de sitio, que no es otra cosa más que la supresión o la disolución o la suspensión de garantías y derechos constitucionales.
¿Y qué hizo el gobierno con todas estas personas que estaban reclamando? Las arrestó. Perón, que defendió la idea de estas reformas sociales y con ello se ganó la enemistad del gobierno, hizo que el mismo gobierno le solicitara la renuncia a todos los puestos que Perón detentaba. Y no solamente eso, sino que también lo arrestaron y lo llevaron a la isla Martín García. Esto lo hicieron el 9 de octubre de 1945 y creyeron que con esto se resolvería la situación de tensión que había con el pueblo. Frente a ello y por temor a perder las conquistas sociales, es que la CGT, la Confederación General del Trabajo, llamó a una huelga general para el 18 de octubre. Sin embargo, el día anterior, el día 17 de octubre, de una manera inesperada y espontánea, un movimiento popular ocupó la Plaza de Mayo y exigió la liberación de Perón. El gobierno no reprimió a estos opositores que estaban realizando una marcha y ante este pedido justamente del pueblo, Perón fue liberado y desde el balcón de la Casa Rosada brindó un emotivo discurso a la multitud.